Los textos de la liturgia nos siguen mostrando a Jesús que se sigue apareciendo a los apóstoles y lo sigue confirmando en la fe. Toda la vida de Cristo, toda su vida terrena, sobre todo sus 3 años de ministerio público, tenían una sola finalidad: la buena nueva, la buena noticia. Ese anuncio salvífico que Jesús nos trae para anunciar la redención que va a obrar Él mismo. Pero este anuncio le costó al pueblo judío comprenderlo, le costó incluso a los apóstoles entender el mensaje de Cristo. Pensemos que los apóstoles estaban con Jesús, vivían con Él esos 3 años, pasaban la jornada completa, dormían con Jesús, escuchaban sus enseñanzas. Me imagino que a la noche en muchas ocasiones Jesús les debe haber hablado, les tiene que haber dicho un montón de cosas, que los apóstoles les tienen que haber preguntado cosas que tal vez no están contenidas, como dice San Juan. Si tuviésemos que escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, no alcanzaríamos los libros del mundo. Pero los apóstoles fueron los destinatarios de primera mano que escucharon de manera directa lo que Jesús les enseñaba, lo que Jesús enseñaba a los demás y las cosas que Jesús hizo. Y bueno, ya lo sabemos, el abanico de milagros así variado que nos relata el Evangelio es amplísimo. Jesús hizo milagros que tienen que ver con la creación, calmó las tempestades, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, hizo milagros de curaciones, infinidad de milagros, curar ciegos, sordomudos, paralíticos, leprosos, resucitó 3 personas a lo largo de su vida terrena. O sea que estos milagros avalaban toda su enseñanza. Pero hay algo significativo a la hora de que uno va leyendo el Evangelio. A los primeros que les cuesta creer y entender es a los apóstoles. Y si bien después de un milagro, generalmente los apóstoles se arrodillan ante Jesús cuando calman las tempestades, se arrodillan y dicen: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor. Pero sin embargo, en muchas ocasiones son los primeros que dudan. Cuando Jesús, caminando hacia Jerusalén, les anuncia que Él tiene que sufrir, que Él tiene que padecer. Pedro lo reta a Jesús: no, Señor, ¿cómo vamos a permitir que tú mueras? No, eso, Dios no lo quiera. Y Jesús termina retándolo a Pedro: ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. En el huerto, cuando Jesús es apresado, lo leíamos ahora en Semana Santa, Pedro saca la espada para herir a Malco, al servidor del sumo sacerdote. Y yo también lo comenté acá, y yo me imagino, es una interpretación totalmente personal, pero que Pedro le tiró la cabeza, porque le estaban llevando al maestro, y como era pescador, le cortó la mano. Pero su intención, sus buenas intenciones, porque una de las cosas que no tenemos que ver es las buenas intenciones que tenía Pedro. Pedro tenía un gran corazón y amaba a Jesús, lo amaba entrañablemente, pero le faltaba la mirada de fe para comprender que Jesús tenía que sufrir, que Jesús tenía que padecer. Y con el corazón, con las buenas intenciones no bastaba, porque lo vemos en la última cena, que Jesús se pone a limpiarle los pies de los apóstoles y Pedro reacciona: no, Señor, a mí, no, Dios no lo permite, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces, bañame, Señor, bañame. No, está limpio, no necesita ser bañado, solo los pies. Y Pedro es esto, el corazón. Pero, a pesar de todo eso, cuando nos reunimos en el Calvario, ¿quiénes están en el Calvario? Juan, el único de los apóstoles, Juan, el más joven, el discípulo virgen, el discípulo casto, es el único que está en la cruz, al pie de la cruz. María y algunas mujeres. El resto de los apóstoles eran mayores, que amaban entrañablemente a Jesús, escandalizados. No entendieron el mensaje de Cristo. Jesús resucitado se aparece para confirmar aquello que a lo largo de toda su vida había enseñado: el mensaje de salvación, que Él tenía que morir y que Él iba a resucitar.
Pero después del resucitado, después de los apóstoles comprender y entender esto, pensemos en los discípulos de Maús, pensemos cuando Jesús se aparece y no está Tomás, que teníamos la semana pasada, después se aparece a Tomás y dice, ven Tomás, aquí están mis manos, ven, mete tu mano en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Es decir, el mensaje de Jesús es confirmar a los apóstoles para que entiendan que él tenía que sufrir y que él tenía que padecer. El texto del Evangelio, la tercera aparición, se realiza en Galilea. Pensemos que Jesús con los apóstoles fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿sí? Los judíos celebraban la Pascua en el templo, hacían la cena pascual. Jesús va y ahí ocurre que Jesús lo apresa, la pasión, la muerte, Jesús resucita. Después de resucitado, Jesús no está ya con los apóstoles de manera permanente. Se aparece y se va. Aparece y se va. Y les había dicho a las mujeres que los iba a ver en Galilea. Y los apóstoles se terminan yendo a Galilea. Se aparece la primera vez en el cenáculo donde están reunidos, se aparece por segunda vez. Y después los apóstoles regresan a Tiberíades, el lago de Tiberíades, lago de Galilea, precisamente Cafarnaúm, que es la patria, el lugar de Pedro. Y van con él Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, dos discípulos más, no dice el Evangelio, están ahí en Cafarnaúm y a la noche Jesús dice voy a pescar. Es muy interesante porque tiene como dos partes el texto del Evangelio. La primera, esta ida a pescar de Pedro y la aparición de Cristo, y la segunda, esta interpelación o esta pregunta que Jesús le hace a Pedro. Pedro que vuelve a su antiguo oficio, esto también es interesante. Jesús cuando llama a los apóstoles, ¿a dónde los va a buscar? Al mar de Galilea, y estaban pescando. Y entonces los llama, que los sigan y los haré pescadores de hombres. Y dejaron todo, dejando las redes de su Padre, siguieron a Jesús inmediatamente. Ahora que Jesús no está con ellos, vuelven a su antiguo oficio. Y entonces van a pescar. Pero hay un dato interesante. Dice el texto del Evangelio que durante esa noche no pescaron nada. La imagen de la barca, que es la iglesia, la imagen de los apóstoles, pero falta alguien. Jesús. Y no pescan nada. Y es un mensaje, no está puesto al azar. Porque al amanecer, imagen nuevamente de la resurrección, Jesús que aparece al amanecer, cuando sale el sol, el nuevo sol que nace de lo alto, aparece en la orilla, lo ven, no saben qué es él, y Jesús les pregunta si tienen algo para comer, no tenemos nada, tiren la red, y esa red que se llena de peces. Y el primero que reconoce a Jesús es el único discípulo que estuvo al pie de la cruz. Es el Señor, dice San Juan. Pedro se ciñe la túnica, que era lo único que tenía puesto, y se tira al agua al encuentro de Cristo. Es decir, Pedro sigue siendo el mismo de siempre. Ese corazón desbordante, generoso, y ese amor entrañable que le tenía a Jesús. Y lo demuestra en este hecho concreto. Es decir, no espera que la barca llegue y haga esos 100 metros, que no era nada, sino que él quiere ir al encuentro de Cristo. Él se tira al agua y va al encuentro de Jesús. Cuando llega, Jesús ha preparado todo, está esperándolos con el fuego, con unos peces, sin pan, le pide que saquen la red. La red está repleta de peces, pero que no se rompe. Y esto también es interesante. No son datos puestos al azar, sino que es significativo. El número de los peces, también los padres de la iglesia han hecho muchas interpretaciones. ¿Por qué 153 y no otro número? ¿Por qué fueron esos los peces que sacaron? Lo cierto es que la barca representa a la iglesia, los apóstoles, Cristo, que es el que dirige la barca, y el que le da ese fruto al apostolado de la iglesia. Si toda nuestra misión como iglesia no depende de lo humano, sino del poder de Dios, del poder de Cristo, que sigue bendiciendo la labor apostólica, la labor de la iglesia. Termina el relato, Jesús que llama a Pedro y le pregunta si lo va. Acá hay varias cosas interesantes y yo las he comentado varias veces. Jesús usa un verbo, el verbo agapao o agapam,
que es el verbo amar, es un verbo totalizante, es decir, Jesús le pregunta si lo ama con ese amor, y Pedro le responde con otro verbo, fileu, que es el verbo querer, pero no es un amor totalizante. Y a cada respuesta, Jesús le da una misión: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y apacienta mis ovejas. Es decir, la totalidad de la misión de Pedro en los corderos, los obispos, sacerdotes, el ministerio, y en las ovejas el pueblo fiel. Pedro tiene el encargo de gobernar a toda la iglesia. Pero ese encargo dependerá de la primera pregunta. Y por eso Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le responde? Señor, te quiero. Sí, Jesús lo está invitando a un amor totalizante, el amor de la cruz. Jesús dio su vida por nosotros, muriendo en la cruz. Pedro no es capaz de ese amor, en ese momento. Pedro le podría haber dicho: sí, Señor, te amo. Pero no, le dice: te quiero. Pero también lo más significativo es cuando le pregunta por tercera vez Jesús, las dos primeras le dice: ¿me amas? ¿Me amas? La tercera vez Jesús utiliza el verbo de Pedro: Pedro, ¿me quieres? Jesús se abaja a ese amor imperfecto de Pedro. Lo acepta porque sabe que es lo que más Pedro le puede dar en ese momento. Un ejemplo que a veces puedo decir: la mamá que manda el nenito al jardín y el nenito hace el primer dibujo, entonces uno mira así un mamarracho, y cuando recibe la mamá el dibujo, el mamá o el papá, le dice: ¡ah, qué bonito! Y lo muestra a todo el barrio, porque todo el barrio tiene que ver. Y si esta soy yo, y me hizo más grande que los otros, soy yo. Y si lo vamos a enmarcar, vamos a poner un cuadro ahí, porque es el primer dibujo del nene o de la nena. Sí, los padres no ven el mamarracho. Y uno de afuera sí, uno dice: bueno, sí, porque ya dibuja mejor. Así es Dios con nosotros. Es decir, el amor de Pedro es un amor imperfecto, pero Jesús es capaz de ver mucho más allá y darse cuenta que Pedro sí terminará amándolo y dando la vida por él. Y por eso Jesús confía en Pedro, a pesar de que en ese momento Pedro no es capaz de amar. No quiere. Y por eso se abaja Jesús y le dice: Pedro, ¿me quiere? Pedro se entristece. Se entristece que por tercera vez le preguntara si lo quería. ¿Y pero por qué? Porque no negó 3 veces. Pero a Jesús no le importa eso. A Jesús lo único que le importa es que Pedro lo ame. Y en Pedro estamos cada uno de nosotros, que a veces tenemos más corazón que fe. Y queremos amarlo a Jesús con nuestras miserias y nuestros pecados, y nos cuesta porque es parte de nuestra vida. Por eso este tiempo de Pascua, este tiempo gozoso, de muchísima alegría, es una invitación a descubrir ese amor que Dios nos tiene. Ese amor de Dios es capaz de ver en nosotros lo que nadie más ve. Y solamente Él ve. Y eso nos debería llenar de un inmenso gozo. Sabernos amados por Dios. Y que es capaz de ver en nosotros lo que nadie ve. Absolutamente nada. Como nadie vio en Pedro lo que Jesús vio. Por eso es un tiempo de inmensa alegría. Y un tiempo de gozo. Pidamos de manera especial a nuestra Madre Santísima, ella,